Bienvenidos a la ponencia Linfomas cutáneos de células T, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Pablo Ortiz Romero, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Cuando quiera, doctor. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. La idea hoy es hablar de linfomas cutáneos de células T porque son los más frecuentes de todos los linfomas cutáneos. Los linfomas cutáneos son procesos malignos, ahí lo he puesto entre comillas porque no todos se comportan de una manera muy agresiva, que están originados por la transformación de un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito. Hay un montón de linfocitos que tenemos nosotros en el cuerpo, en la sangre y en muchos órganos, de los cuales hay dos grandes grupos. Unos son los linfocitos T, que se dedican a la inmunidad celular, y otros son los linfocitos B, que se dedican a la inmunidad humoral. Y esto todos lo tenemos más o menos en la cabeza después del COVID, que estos son los que fabrican, los linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos. Para diagnosticar un linfoma cutáneo tenemos que hacer una serie de estudios y no tiene que haber una enfermedad de fuera de la piel en el momento del diagnóstico. Son enfermedades relativamente raras, más o menos un caso por cada 100.000 habitantes al año, de los cuales 3 de cada 4 son linfomas originados en linfocitos T y 1 de cada 4 linfomas originados en linfocitos B. La lista de linfomas es muy larga, pero solo algunos son relativamente frecuentes y solo de esos vamos a hablar hoy. El primero de ellos es la micosis fungoide, que es el más frecuente de todos, que se define como un linfoma de células T, cerebriformes por el aspecto que tiene, luego mostraré alguna imagen, epidermotropas porque le gusta la parte de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, que se manifiesta inicialmente en la piel y que para poderla diagnosticar tiene que evolucionar en estadios en forma de manchas, placas y tumores, luego vamos a ver fotos, hasta que tardíamente deja la piel, puede afectar a órganos internos y potencialmente puede acabar con la vida del paciente. Supone casi la mitad de todos los linfomas cutáneos, un poco más frecuentes en varones que en mujeres. La edad media de aparición está entre 40 y 50 años de edad. El diagnóstico es especialmente difícil porque al principio las lesiones recuerdan eczemas o recuerdan otros problemas cutáneos. De hecho, dentro de la dermatología tenemos un par de enfermedades que son grandes simuladoras porque se disfrazan de otras enfermedades y la micosis fungoide es una de ellas. Había comentado antes que tiene una evolución en mancha, placa y tumor. Las manchas son lesiones lisas que cuando pasas el dedo no notas nada. A veces hay una cierta descamación con un borde muy neto, separando la piel sana de la piel enferma, y se empiezan a ver islas de piel sana rodeadas de piel enferma. A veces hay descamación, las lesiones pueden ser asintomáticas o pueden picar, a veces pican mucho, pero en esta fase lo habitual es que no piquen mucho. Y a lo largo de los años las lesiones se van extendiendo cada vez más, siempre con su borde neto separando la piel sana de la piel enferma. En un momento determinado las lesiones se pueden empezar a tocar. A veces lo que hacemos es hacer un pellizquito fino, comparando la piel sana con la piel afectada, y vemos si el grosor del pellizco es diferente. Pero siguen siendo lesiones con un borde neto y con islas de piel sana rodeando la piel enferma, ¿no? Estas placas poco a poco se van extendiendo por toda la piel. Puede haber en el mismo paciente lesiones en mancha, como pueden ser estas, de lesiones en placa, como esta o esta, que con mucha probabilidad ya sí que se tocan, ¿no? Y esas lesiones se pueden extender y pueden llegar a ocupar grandes zonas de la superficie corporal, a veces casi toda la piel. En algunos pacientes, felizmente no todos, pueden empezar a aparecer ya una fase tumoral, y es que aparecen lesiones gordas o a veces lesiones profundas que tienen ya más de 1 centímetro de diámetro y muy sobrelevadas y profundas, que tienen mucha tendencia a ulcerarse, no siempre se ulceran, pero con mucha frecuencia se ulceran, y eso puede sangrar, puede sobreinfectarse y pueden originar importantes problemas al paciente, ¿no? Y a veces la situación pues, es bastante dramática, como pueden ver. Felizmente son pocos los pacientes que llegan a esta situación, pero acabamos viéndolos, ¿no? Algunos pacientes a lo largo de la evolución, además de hacer manchas, placas y tumores, o en vez de hacerlas, hacen un enrojecimiento difuso de la piel que se conoce como eritrodermia, ¿no?
estos pacientes pueden tener importantes problemas porque con esa piel tan roja, si hace calor, no tienen manera de perder temperatura y pueden tener golpes de calor, golpes como el equivalente a una insolación. O si hace frío, no tienen manera de ahorrar temperatura y pueden entrar en hipotermia. Y además estas lesiones con mucha frecuencia pican muchísimo. Es una sensación horrorosa la cantidad de picor que tienen. La afectación de mucosas es rara en esta enfermedad, pero posible. La afectación de los ganglios, no es raro que encontremos ganglios aumentados de tamaño. La mitad de los casos tienen ganglios aumentados de tamaño, pero la mayoría de los casos, estos ganglios aumentados de tamaño no son una afectación específica de la enfermedad. Simplemente ocurren porque con esas lesiones en la piel están continuamente entrando microbios a través de la piel. Los microbios llegan a los ganglios y los ganglios reaccionan para luchar contra estas infecciones que están llegando, ¿no? Pero es verdad que en algunos casos la enfermedad es capaz de asentarse en el ganglio y eso supone un peor pronóstico para los pacientes. En algunos casos también puede afectar a vísceras. En la mayoría de los casos, con el paciente vivo, por decir así, no somos capaces de detectar la afectación visceral. Así que, aunque esta afectación exista, no hace daño a la función del pulmón, del hígado o de lo que sea. Sin embargo, cuando algún paciente fallece por esta enfermedad y se hace la autopsia, la mayoría de los órganos acaban estando afectados, ¿no? Hay una duda con frecuencia y es si hay que estudiar hacer biopsia de médula ósea. Es que en muchos centros esta enfermedad la manejan hematólogos y en la cabeza de los hematólogos siempre hay que hacer, en los linfomas hay que hacer estudio de médula ósea, pero en este caso no se recomienda hacer estudio de médula ósea en la micosis fungoide. Aunque si hacemos estudios de laboratorio, de estudios genéticos o moleculares, somos capaces de detectar enfermedades diseminadas desde el principio. Somos capaces de detectar las células malignas desde el principio que están circulando por la sangre y por muchos órganos. Pero eso es lógico, porque los linfocitos se encargan de las defensas y para poder ejercer su trabajo están circulando por todo el organismo. Están en la piel, pasan a los vasos linfáticos, van a los ganglios, luego a la sangre, dan una vuelta por el hígado o por el riñón, vuelven a la piel. Y si tenemos técnicas suficientemente finas, somos capaces de detectarlo. Comentaba antes que la micosis fungoide nos engaña, es una gran simuladora. Estas son unas lesiones que pueden ser muy parecidas a las lesiones que produce el envejecimiento solar, que se conocen como poiquilodermia. Hay otra enfermedad de la piel que también pica mucho, que se llama líquen plano y que puede ser indistinguible de esto que vemos aquí, pero esto es una micosis fungoide. A veces hace granos con pus, que puedes plantearte si esto es una reacción a un medicamento o si es una infección y es una micosis fungoide. Hay lesiones hiperpigmentadas de la micosis fungoide, como estas que pueden ver aquí, pero también lesiones hipopigmentadas. Incluso se han descrito pacientes con piel sana que consultaban por picor y ya eh, para ver, casi para que se callara el paciente, le hicieron una biopsia para demostrarle que no tenía nada y sin embargo tenía micosis fungoide en una piel de aparentemente sana. Así que nos engaña muchísimo y retrasa mucho el diagnóstico. De hecho, se sabe que el diagnóstico de la micosis fungoide clásicamente se tardaba hasta 6 años y 6 biopsias para llegar al diagnóstico. Esto en la situación en los últimos años está mejorando. A nivel mundial estamos alrededor de 3 años de retraso en el momento actual de diagnóstico de una micosis fungoide. Siempre que tenemos un proceso potencialmente maligno, tenemos que intentar dar un pronóstico a los pacientes. Y para eso hay un estadiaje que en la micosis fungoide va del estadio 1A, que es lo menos que se despacha de micosis fungoide, es un 1A, hasta un estadio 4 que ya afecta a la sangre, ganglios y vísceras, ¿no? Lo importante en esta enfermedad es que un estadio 1A, que significa menos del 10% de superficie corporal afecta, estas personas no tienen acortada su esperanza de vida, de tal manera que, bueno, aunque claro, algunas veces las cartas vienen mal dadas, pero como grupo, todos los pacientes con esta afectación de piel, esta afectación leve por la micosis fungoide, pues van a vivir lo mismo que la población general, de tal manera que lo esperable es que fallezcan dentro de 30 años, a lo mejor porque se les cae un dron de Amazon en la cabeza, a lo mejor con manchas en la piel, pero no de
sus manchas de la piel. A partir de ahí, la supervivencia sí que se va acortando hasta supervivencias del 30% a 5 años en pacientes con estadio 4. También es importante que los pacientes de estos sepan que esta es una enfermedad en la cual las supervivencias se suelen mirar a mucho tiempo. Hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades micosis fungoide precoz, que son pacientes que solo tienen manchas y placas, que estas son la posibilidad de estar vivos más de 30 años después. O sea que es una enfermedad que son evoluciones muy largas. Sin embargo, cuando los pacientes ya desarrollan tumores o desarrollan afectación de vísceras o de sangre periférica, ya las supervivencias son peores. Pero la mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, están en estos estadios precoces. Siempre que nosotros tenemos una persona que sospechamos que tiene esta enfermedad, tenemos que hacer una serie de pruebas para hacer el diagnóstico, ¿no? Entre ellas siempre hacemos biopsia y solemos tener que hacer muchas biopsias para poder hacer un diagnóstico. Y hacemos una cosa que se llama inmunohistoquímica, que consiste en teñir las células de la biopsia con unos marcadores especiales que nos permiten ver qué tipo de célula es la que tenemos delante, y hacemos también estudios moleculares para ver si las células son clonales, o sea, para ver si dependen todas de una célula madre que fue la que tuvo la transformación maligna meses o años atrás, y luego todas ellas han hecho un gran desarrollo, han empezado a reproducirse más que las células normales y son las que están llenando la piel y potencialmente órganos internos de estas personas. Además, hacemos una serie de estudios de laboratorio. El más importante de todos es lo que se conoce como cesaremia, que con eso lo que buscamos es células malignas de sangre periférica, que se hacen con una técnica que se llama citometría de flujo, que tiñe las células y ve una serie de marcadores que tienen en superficie, de tal manera que nosotros podemos ver si tiene más o menos células de estas atípicas. Las personas normales tienen menos de 250 de estas células, que no voy a mencionar porque es una cosa bastante técnica. Las personas que ya tienen más de 250, sobre todo si tienen más de 1000 células, ya sí que se considera que tienen afectación específica en sangre de estas células. Y algunas personas pueden tener muchísimas, pueden tener el equivalente a una afectación leucémica. En cuanto a la causa, el por qué se produce esta enfermedad, que es algo que nos preguntan muchos pacientes, datos relativamente recientes hemos demostrado, fue unos trabajos nuestros, que esta enfermedad se produce por el sol. Hemos visto que la gran mayoría de las mutaciones que tienen las células malignas de la micosis fungoide, de algunos genes que son importantes, esa es una mutación que está producida por el sol. Y esto pensamos que estos son un tipo de glóbulo blanco, un tipo de linfocito, que para ejercer su trabajo están en la piel y al estar en la piel se están exponiéndose a la radiación solar. Igual que el sol es capaz de producir mutaciones en las células normales de la piel y eso produce cáncer de piel, también es capaz de producir mutaciones en los linfocitos que están en la piel y en este caso produce un linfoma que se conoce como micosis fungoide. Y en cuanto a los tratamientos, tenemos un montón de tratamientos diferentes, algunos dirigidos a la piel y otros tratamientos sistémicos. De los dirigidos a la piel, los que más utilizamos son los corticoides tópicos, pero también la radiación ultravioleta, los rayos UVA y ultravioleta B, y algunas cremas que están disponibles. Por ejemplo, la mostaza nitrogenada está ya aprobada en Europa y estamos pendientes de que se haga una aprobación por parte del Ministerio en cuanto a la posibilidad de financiarlo con el Sistema Nacional de Salud. También en algunos casos se puede dar radioterapia de estas lesiones. Y cuando esto no es suficiente, a veces cambiamos o a veces asociamos algunos tratamientos como el interferón que se pone pinchado, el bexaroteno que es un derivado de la vitamina A o algunos anticuerpos monoclonales, algunas sustancias ya de quimioterapia. Pero la mayoría de los pacientes vamos a ser capaces de tratarlo con tratamientos dirigidos a la piel. Además de la micosis fungoide clásica, hay una variante de micosis fungoide que se llama micosis fungoide foliculotropa,
que supone el 5% de todos los linfomas cutáneos. La diferencia es que dentro de las lesiones de micosis fungoide, que también tienen borde neto, como pueden ver aquí, aparecen unos pequeños granitos, unas lesiones sobrelevadas muy pequeñas que se parecen a la carne de gallina cuando tenemos frío, y eso ocurre porque las células de la micosis fungoide, en este caso, aparecen no solo están atacando no solo la epidermis, no solo la capa más superficial de la piel, sino también la capa, están afectando a la raíz de los pelos y por eso estas lesiones se sobreelevan. Además aparecen preferentemente en la zona de la cabeza, pero pueden aparecer en cualquier zona de la piel y como están atacando a la raíz de los pelos, no es raro que sean capaces de producir pérdida total del pelo, incluso pueden producir destrucción de la raíz del pelo y esta persona perdería los pelos en aquellos sitios donde se desarrolla la enfermedad. Como siempre hacemos biopsia, por lo que vemos aquí, esto es la piel normal y aquí vemos un pelo que está rodeado de las células malignas y este pelo está dañado, lo normal es que no se viera con ese aspecto blanco que se ve ahí y bueno, este daño de momento no es definitivo, pero si se mantiene o se hace más intenso, sí que puede llegar a destruir la raíz del pelo. Además de la micosis fungoide, hay otras enfermedades que son relativamente frecuentes. Dos de ellas las vamos a comentar. Una de ellas es lo que se conoce como espectro linfoproliferativo primario cutáneo CD30, que es un nombre muy raro, y la segunda es el síndrome de Sézary. La primera de ellas, el espectro linfoproliferativo CD30, tiene a su vez es una especie de abanico en el cual hay dos enfermedades extremas que son de la misma familia. En un extremo está el linfoma CD30 primario cutáneo y en el otro extremo está la papulosis linfomatoide. El primero, el linfoma CD30 primario cutáneo, supone el 8% de todos los linfomas cutáneos y es un linfoma que tiene que tener, por definición, la mayoría de las células grandes en la biopsia. La mayoría de ellas tienen que marcar con este CD30, que ya ha aparecido varias veces y que es un marcador de superficie, es una proteína que tienen las células de superficie y que es muy característico de estos linfomas. No tiene que haber otro linfoma previo en la piel o fuera de la piel, porque estos mismos linfomas, a veces linfomas CD30 también están en el ganglio y esto es una enfermedad diferente, ¿no? Aunque tengan un aspecto muy parecido, tengan el mismo marcador, es una enfermedad diferente que tiene un tratamiento diferente. Desde el punto de vista clínico son lesiones que a veces pueden parecer a las placas de la micosis fungoide, pero lo más grande es que sean lesiones tuberosas, lo que los dermatólogos llamamos lesiones tuberosas, que son lesiones gordas, lesiones tumorales, ¿no? Con frecuencia, 1 de cada 4 la lesión regresa sin tratamiento, aunque puede volver a crecer. Hasta un 10-15% pueden afectar a ganglios y esto había dudas, pero parece que sí, que eso supone peor pronóstico para la enfermedad. Un poco más aparece en adultos, un poco más frecuente en varones que en mujeres y es de muy buen pronóstico. El 90% de esos pacientes están vivos 5 años después y las lesiones que ven ahí pues son lesiones que pueden tener 5, 10, 15 centímetros de diámetro como estas que se ven aquí o estas de aquí y estas son tremendamente llamativas, casi siempre lesiones únicas. La biopsia nos da unas imágenes que los que saben interpretarlas lo diagnostican de este tipo de linfoma y esta es la tinción del CD30, que da ese marcador que es característico de esta enfermedad. Los estudios genéticos también nos demuestran que las células se originaron a partir de una célula maligna inicial que se transformó y que ha dado origen a todas las demás que están llenando ese tumor. El diagnóstico diferencial fundamentalmente es con la enfermedad que viene después, que es la papulosis linfomatoide, y el tratamiento que solemos hacer para esto es o bien radioterapia o extirpación si podemos, y esto es probablemente lo más rápido. Y en algún caso, cada vez más, sobre todo cuando no responde bien a esto, se utiliza un anticuerpo monoclonal que se llama brentuximab vedotina, que es un anticuerpo dirigido contra esta molécula característica que es el CD30. En el otro extremo de este espectro está la papulosis linfomatoide, que supone el 12% de todos los linfomas cutáneos. Típicamente son brotes recurrentes y autocurativos, o sea que es una enfermedad benigna, pero cuando lo miras al microscopio tiene aspecto maligno. Y esto es una cosa que es
muy importante porque los médicos los médicos clínicos tenemos que decirle al patólogo qué es lo que el paciente tiene en la piel y que tiene unas lesiones que se curan solas, que siempre se llama papulosis porque son lesiones en forma de pápula, que son como lesiones sobreelevadas. Ahora vamos a ver alguna lesión, ¿no? A veces pueden tener costras, o a veces no, pueden ser lisas, pero son lesiones sobreelevadas que se curan solas. Y eso tenemos que decírselo al patólogo, porque si no le decimos al patólogo que las lesiones son pequeñas y se curan solas, el patólogo nos va a diagnosticar otra enfermedad diferente. Son lesiones siempre diseminadas y aunque son lesiones benignas, clínicamente, insisto en esto, el aspecto al microscopio es maligno, o sea, son lesiones que parecen malas, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, estas lesiones aparecen más en varones que en mujeres también y la edad media de aparición es entre 30 y 40 años. Son lesiones, como decía, pequeñitas, como esas que pueden ver aquí, a veces lisas, a veces con escamas en la superficie y a veces con costra. Y entre un 10 y un 20% esta enfermedad se asocia a enfermedades a la micosis fungoide, que es la enfermedad que comentábamos en el momento actual. La histología, cuando hacemos la biopsia, hay distintos tipos histológicos, pero todos tienen en común que tienen un aspecto maligno y con el aspecto maligno lo que hacen es simular otras enfermedades malignas. Entonces, si el patólogo nosotros no le decimos que tiene lesiones pequeñas, el patólogo nos va a diagnosticar una micosis fungoide o un linfoma de Q1 o otro tipo de linfoma, ¿no? Y además esto es muy importante porque si diagnosticamos de una micosis fungoide, el tratamiento sería el de la micosis fungoide, pero en este caso simplemente un poquito de rayos UVA o un poquito de metotrexate podría ser suficiente a dosis muy bajitas de metotrexate, ¿no? Y el pronóstico de esta enfermedad es excelente, con una supervivencia de 5 años del 100%, aunque hasta un 20% de los casos se pueden asociar a otros linfomas, sobre todo la micosis fungoide, con la foto que les mostraba antes, ¿no? Y por último, comentar algo sobre el síndrome de Sézary, que es una enfermedad rara, supone el 2% de todos los linfomas cutáneos. Hasta ahora se considera una variante leucémica de la micosis fungoide y se caracteriza por la tríada de enrojecimiento difuso de la piel, ganglios aumentados de tamaño y afectación en sangre, en piel y en ganglio por las células de Sézary. Y estas células de Sézary son las células cerebriformes, las mismas que comentábamos en la micosis fungoide, que esto parece un cerebro así cortado. Esto es una imagen vista a microscopio electrónico. Comentaba hace unos minutos que la micosis fungoide también puede hacer enrojecimiento de la piel, enrojecimiento difuso de toda la piel. Sin embargo, el síndrome de Sézary, esto es desde el principio. La micosis fungoide son clásica, tiene manchas y placas y en un momento determinado puede hacer enrojecimiento. Es una enfermedad diferente. El enrojecimiento difuso de la piel, a veces gran descamación. El prurito puede ser horroroso. Muchos pacientes dicen, bueno, yo sé que esto es malo y sé que es una enfermedad peligrosa, pero me da igual, por favor intente quitarme el picor, porque el picor no me mata, pero no me deja vivir. Es una situación dramática para algunos pacientes, ¿no? Y además también puede afectar a la raíz de los pelos y producir pérdida de pelo. Puede afectar a la cara y la piel está tensa e intenta tirar de los párpados y hace una imagen de los ojos muy peculiar y puede afectar también a las palmas, las plantas, las uñas, puede afectar a toda la superficie cutánea. Como veis aquí, tienen un enrojecimiento de la piel, que tanto son personas distintas, con ganglios enormes ahí en las ingles, afectación de las palmas, de las plantas, de las uñas, afectación de muchos sitios, ¿no? El resto de las pruebas pues, se parecen mucho a las de la micosis fungoide. La biopsia se parece a la micosis fungoide, las tinciones especiales de inmunohistoquímica también son indistinguibles de la micosis fungoide y los estudios genéticos también demuestran clonalidad en distintos sitios, ¿no? El tratamiento que estamos utilizando para el síndrome de Sézary en el momento actual hay dos ahora, sobre todo. Uno es la fotoféresis extracorpórea, que consiste en sacar la sangre, se separan los glóbulos blancos de los rojos, se le pone una medicina y se le dan radiación ultravioleta a los glóbulos blancos. Y por otro lado, un anticuerpo monoclonal que se llama mogamulizumab, que le conocemos todos por el MOGA, que es un anticuerpo monoclonal contra una proteína que tienen las células del Sézary en la superficie que se conoce como CCR4. El pronóstico es malo en esta enfermedad. Era malo hasta que han llegado estos dos tratamientos. Se decía siempre que la supervivencia
la mitad de los pacientes solo sobrevivían más de 3 años. Sin embargo, estas estadísticas creo que las vamos a tener que cambiar desde que ha llegado el MOGA y la fotoféresis, ¿no? Y eso es todo, eso es todo lo que quería contarles hoy. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia. Le agradecemos una vez más su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Así que con esto concluye la ponencia Linfoma cutáneos de células T. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.